El Internet ha venido a revolucionar nuestra forma de ver el mundo y muchas de nuestras actividades y nuestra práctica diaria. Y para poder entender este fenómeno, pues invitamos a la doctora María Páez Sastre Domínguez para poder tener una conversación, ya que ella es profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana del Plantel Lerma en el Departamento de Artes y Diseño. Y bueno, vamos a ver nuestra conversación bastante interesante de la letra tuerta. Muchas gracias. Platicar desde tu experiencia de tú te asumes como generación X, ¿no? También me imagino, como parte de esa generación X. Bueno, más que asumirme, estoy ahí colocada. Eres, ¿no? En el tiempo estoy ahí, pero bueno, no. ¿Sabes qué? Nunca lo he tomado muy en serio de las generaciones. Es que estaba viendo un artículo hace unos días acerca de que tú tienes una edad biológica, pero tú te asumes como una edad totalmente diferente. Entonces, o sea, el reto de tener 55, pero sentirte de 35. Entonces, así como en esa cosa. Entonces, de repente, por eso siempre les pregunto, o sea, ¿tú te asumes como generación X? ¿Te asumes como millennial? ¿Te asumes como boomer? ¿O cómo? ¿No? Bueno, yo cronológicamente soy generación X, Ajá. Entiendo, ¿no? Porque nací en el 75. Ay, mira, creo que todo bien, porque le di un toque y me parece. Pero nunca he tenido mucho interés en esto de las generaciones. Entonces me da un poco igual. Sí. Bueno, tienes afinidad con la gente de tu edad, pues normalmente hay ciertas afinidades, ¿no? Sí. Música, gustos, incluso hasta gustos, bueno, un pasado manías, también, ¿no? Manías, ¿no? Manías, sí. Creo que cuando tienes las manías y te empiezas a identificar con otros, dices, yo pensé que nunca iba a llegar a estas cosas, ¿no? Cosas de gente grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. Eso sí, de que ya te da frío, entonces dices, el sábado en la noche prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Ahí. Y dices, Dios, ¿en qué momento me pasó? ¿En qué momento me convertí en una persona que se queda los sábados? Pero sucede, ¿no? Bueno, claro, vas cambiando, sí, sucede, aunque no quieras, sucede, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu experiencia, Páez? O sea, ¿cuál es tus líneas de investigación? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo llegaste aquí a México? Bueno, yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Lerma. Y llegué aquí en el 2008 con una beca de investigación de doctorado. Yo en esos años estaba haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en estudios de cine y documentación. Vine un año aquí a trabajar, a estudiar con un profesor de la UAM y ya me quedé. Entonces terminé acá el doctorado y a los relativamente pocos años ingresé en el Departamento de Artes y Humanidades de la UAM Lerma. Y desde allá te quedaste aquí en México. Sí, todos estos años, claro, de pronto, pues no sé, me fue muy fácil, fui muy afortunada. Desde entonces radico acá. ¿Y tus líneas de investigación? Pues sobre todo, digamos, yo me ocupo en especial como objeto de estudio de Internet. Internet, ajá. Y mis líneas de investigación pues han estado entre los estudios visuales, la arqueología de medios, estudios críticos. Arqueología de medios suena súper... Suena muy bonito, ¿no? Suena pro, sí. ¿no? Suena bello y provocador. Porque me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, cuando nos decían, los mesos, por ejemplo, nos decían, vamos a estudiar bioética, y decíamos, wow, ¿qué significa eso, no? Era como, wow, bioética, o sociobiología, y decíamos,
Qué interesante todo eso, ¿no? Sí. Pero ahora las palabras académicas incluso han cobrado otra relevancia, o sea, han marcado otro. Por ejemplo, antes, si me dirías arqueología de medios, ahí diría, por ejemplo, tuve un jefe que me decía, vete al archivo a revisar los periódicos del 80 al 83, ¿no? Y yo ya sé, güey, vuelve a hacer arqueología de medios, ¿no? Ahora, pero el internet, pues obviamente, al ser tu tema, obviamente lo has investigado y lo has trabajado. Nosotros como generación X nos ha pasado, no sé si estés de acuerdo con ello, como diferentes momentos para podernos adoptar, por ejemplo, el internet. Que primero nos llegan las computadoras, porque antes, cuando éramos adolescentes, niños, las computadoras eran como la cosa enorme, edificios enormes de cables y todo, y señores en traje, en monos blancos con mascarillas y cosas blancas, quitando discos. Esas eran las computadoras. Pero luego llegan las computadoras a tu casa, ¿no? Entonces tienes una computadora en tu casa que decías, ¿para qué demonios es esto? Y nada más lo usabas para hacer Paint, ¿no? Y hacer en Word, ¿no? Hacer cosas y unos PowerPoint, ¿no? Y ya te sentías experto, ¿no? Pero luego llega el internet y el internet lo cambia, ¿no? Todo, porque luego empiezas a buscar, es como el Aleph de Borgiano, ¿no? Que empiezas a buscar cosas y meterte en esta red. Y luego llega los teléfonos móviles y los teléfonos móviles te ponen el internet en la mano, en el carro, en el autobús, en el avión, donde en la calle. En la calle. Y luego ahora llega la inteligencia artificial que te pone todo eso muchísimo más fácil. En esta evolución, el internet, como parte de la generación X, ¿cómo impacta? ¿Cómo nos ha impactado? ¿Es más fácil para nosotros porque ya nos volvimos especialistas en migraciones? ¿O es más fácil para los chavos, pero al mismo tiempo les quita otras habilidades? ¿Tú qué piensas de ello? Hombre, yo creo que si lo ves desde el punto de vista de nuestra generación, pues hemos vivido en estos años tantos cambios en relación a los medios que utilizamos, ¿no? Que creo que eso te da otra perspectiva y te sitúa en una transición, en una suerte de transición y cambio constante. Claro, los jovencitos que han nacido ya con el ordenador y el teléfono celular, pues, entiendo que su realidad es muy diferente, tienen otras habilidades y a veces ni mejores ni peores, o sea que no depende tanto, creo que tu habilidad diferentes con la informática, no depende tanto de la generación a veces. Sí, y esto es porque veo, por ejemplo, que ahora los chavos están muy preocupados por la cuestión de la informática. O sea, más que nosotros que nos hemos ido adaptando a esas tecnologías, veo, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda esto de analista de datos o ciencia de datos, ¿no? Y ves que hay cursos por todas partes en línea, en universidades, y te lo pintan como, estudia ciencia de datos, vuélvete forense de datos y vas a ganar mucho. O sea, como que hay una exposición hacia ello. Y las humanidades, incluso las mismas ciencias duras y todo, empiezan a caer como si no en el olvido, sino en un segundo plano. Entonces siento que hay ahí también como una venta de esta tecnología como la panacea. No sé. Sí, constantemente se ha presentado como la panacea. En general, muchos cambios tecnológicos vinculados con los medios. Siempre hay un lado muy positivo que destaca en algún momento y luego aquello entra en crisis y otra vez se renueva. Sí, va como va y viene, ¿no? Bueno, pareciera, sí, que va y viene. Pero, por ejemplo, en el arte, o sea, el arte sí cambió. Como cuando escuché la palabra arte digital, no entendía qué era. Y entonces, de repente, empecé a ver diseños que los hacían en las computadoras. Y tú pensabas que el pintor debía de tener así las brochas, todo pintado. Y no, y ahora hay artistas digitales súper interesantes e importantes, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo cambiamos esos conceptos? Por ejemplo, o sea, en tu experiencia, ¿cómo has ido cambiando esos viejos conceptos sin caer así como en la crisis de se está acabando el mundo que yo conocí y empieza uno nuevo? Sino simplemente darle continuidad.
Bueno, la relación arte-tecnología es muy antigua. En ese sentido, yo nunca he tenido la sensación de que está desapareciendo un mundo. Y es un escenario además de cambios muy rápidos y los artistas suelen estar encantados a la hora de adaptar nuevos medios, ¿no? Y así ha sido bastante clara la pauta durante todo el 20. Claro. Entonces, es interesante ver cómo pueden trabajar desde otra perspectiva o no comercial. ¿Y de dónde crees que viene esa histeria instrumental? De decir, se está acabando lo que... ¿La histeria en qué sentido? Así esa histeria de decir, se está acabando lo que antes era bueno, por ejemplo, ¿no? Ya no va a haber libros, porque ahora los libros son digitales, ya la gente no lee libros, o ya no hay artistas, porque ahora se pinta con la computadora, o los músicos, ya no es músico, porque ahora pueden diseñar una canción con inteligencia artificial y ya no hay el guitarrista. ¿Tú crees que eso sí es una histeria o realmente sí está pasando? Bueno, que es algo que está sucediendo y que potencialmente pues tiene la capacidad, los sistemas de inteligencia artificial generativas tienen la capacidad de desplazar muchos empleos. Eso es cierto, entre ellos pues producir imágenes, música, texto, ¿no? Entonces no solo artistas, pues abogados, docentes. Abogados, sí. ¿Qué tanto investigadores también, dependiendo del entrenamiento? Entonces todo lo que tiene que ver con producción de, no sé, conocimientos, si quieres llamarlo así, está en riesgo, pero si se trata de una moda que en parte seguramente pues también tiene algo de tendencia, ¿no? Y habrá que pasar el tiempo para ver hasta dónde llega esto. Sí, por ahora no está muy claro, quiero decir, por ahora no está muy clara la negociación en términos de qué pueden ofrecer, qué no pueden ofrecer, cómo se va a regular, si es que se regula. En el ámbito del arte, pues el pleito ha vuelto a estar en la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Pero aunque yo creo que se ha dejado más oír este problema en ese ámbito se presenta en todos los demás, porque es un procesamiento constante de la información producida previamente, que la ha producido la gente. Exactamente, el sábado precisamente fui a una manifestación de personas que hacen doblaje que estaban protestando contra esto, ¿no? Porque la inteligencia artificial, o lo que le llaman ahorita entramos a ese punto, ya están doblando las voces, o están duplicando las voces de estas personas, y a estas personas les están quitando contratos o están dejando de producir porque ya lo pueden hacer así, ¿no? Y entonces surge porque salió un comercial del INE, ¿no? Donde doblaban la voz de un personaje muy famoso en México, Jorge Lavat, ¿no? Que tiene una voz muy de esas así muy sobrias, muy elegante, poderosa, ¿no? Y doblaron su voz, ¿no? Y no le dieron ningún crédito ni nada. Entonces esta gente está pasando. La huelga en Hollywood también fue algo similar, pero allí iban más allá de la voz, era la imagen. O sea que ya con la inteligencia artificial pueden hacer tu imagen y doblarte en películas, ¿no? Claro, bueno, pero eso se sumaba a otra dinámica de precarización laboral por las plataformas de streaming que habían bajado muchísimo precisamente los pagos por derechos de imagen por las retransmisiones. Esta gente está cobrando cantidades ridículas. Sí, totalmente, ¿no? Aunque su serie fuera muy exitosa, digamos, en cualquier plataforma de streaming contemporánea, entonces la queja iba por ahí. Además a esto se añadía, ¿no?, la posibilidad o el riesgo que tenían de que su imagen fuera utilizada para producir. Y eso, por ejemplo, como parte de todo este avance de la tecnología, eso como docentes, ¿tú crees que también nos va a desplazar? O sea, que vamos a dejar de ser profesores y va a llegar la computadora a desplazarnos para... ¿O se ve todavía muy lejano eso? Bueno, a mí me parecería una tontería que eso sucediera. Quién sabe, por ahora lo difícil es ver cómo reevaluar, cómo replantear tu actividad en función de los sistemas de inteligencia artificial, porque por un lado hay instituciones que están exigiendo que se incorpore la IA a la docencia, a la investigación. Es una exigencia en la institución.
por otro lado, los estudiantes también no sabes muy bien, quiero decir que está siendo todo tan rápido que no tenemos ni una posición clara, ni no creo que la mayoría de los docentes tengan una preparación suficiente para lidiar con lo que los estudiantes pueden estar haciendo y cómo eso ha afectado su desempeño, cómo eso afecta, digamos, interviene en la evaluación, porque entonces, no sé, pides un texto, ¿no? Exactamente. Igual no todas las estudiantes lo hacen con la IA, pero algunos lo van a hacer con la IA, otros no, es difícil de detectar, no sé. Es un escenario complicado, son sistemas muy útiles al mismo tiempo, ¿no? Al margen de la dinámica económica o la crítica a la economía política de los sistemas de inteligencia artificial contemporáneos y las empresas que están dominando este sector. Al margen de eso, son sistemas que permiten eficientar muchos procesos, ¿no? No sé si esto es siempre bueno. Sí. Se están utilizando de forma inevitable, casi. Los estudiantes lo están haciendo. Yo realmente no sé cómo lidiar con esto todavía, ¿no? Sí. Incorporar cláusulas y bueno, cómo es utilizado, ¿no? Investigar los distintos modelos, porque además yo doy clase en arte y comunicación, entonces puedes desarrollar códigos, ya te asisten a la programación de código, a la producción de imagen, a la producción de sonido. Es muy complicado. El otro día que estamos en una comisión trabajando cómo sería el proyecto que tienen que terminar para licenciarse, ¿no? Y claro, entró esta cuestión de la inteligencia artificial y cómo integrarlo o no integrarlo, y es realmente muy delicado. Por ahí un colega que está haciendo ahora, Juan Pablo Anaya, está haciendo un postdoctorado con nosotros, pues él está trabajando estas relaciones literatura, inteligencia artificial, y claro, Catherine Hales dice que lo positivo es incorporarlo, porque en lugar de mi estrategia es intentar evitarlo, pero claro, es imposible. Entonces, es que, solicitar ejercicios manuscritos, hacer los ejercicios manuscritos en clase, ¿no? Porque, en fin, pero todo ese sistema de control policial, dices, ¿a dónde te lleva? Es que no tiene mucho sentido. Entonces, Catherine Hales es partidaria de incorporarlo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, haciendo evidente el uso, preguntando al estudiante, ¿no? cuál ha sido su diálogo, incluso pues por ahí Juan Pablo proponía, bueno, pues una transcripción, que sea un diálogo y que se transcriba y que eso quede como un anexo. En fin, va a estar muy complicado para nosotros también. Sí, eso es una transcripción. Alguna vez te comenté, por ejemplo, esto, ¿no? De que lo que yo sí hacía era como último ejercicio, no como ejercicio primario o a lo largo del curso, era como un ejercicio final. Bueno, si has utilizado estos sistemas de inteligencia artificial, todas las plataformas que hay, algo habrás aprendido, ¿no? Como estructura de lenguaje o las ideas que te propone y todo ello. Bueno, ahora todo eso exprésalo con tus palabras o con tus... Entonces te das cuenta que, o lo que yo percibo, es que se quedan con muy poco de ello. Es como una cuestión de puedo interactuar, puedo preguntar, puedo mandarle indicaciones, pero al final ni siquiera leo lo que me está dando, copio y pego, ¿no? Entonces siento que un poco lo que dices, a la hora de escribir con la asistencia, exacto, puedes tener una conversación, claro, o tú hacer el texto y luego que te lo corrija un poco como estructura, no sé, pero esa interacción que podría ser interesante, todavía hay como un poco de miedo con ello. Vi una académica que se llama Carolina, una socióloga, ahorita recuerdo su apellido, que ella intentó, por ejemplo, provocar que el ChatGPT le provocara conocimiento nuevo con respecto a teoría sociológica, ¿no? Entonces tuvo una interacción de días y días y terminó desesperada, porque finalmente el ChatGPT se rindió y le dijo, yo no hago eso, yo no genero conocimiento nuevo, o sea, yo no puedo generar teoría, lo que hago es reproducir lo que ya está, ¿no? Y darte una serie de estructuras. Entonces ahí es donde viene el concepto.
O sea, ¿qué tanto la inteligencia artificial es inteligencia y qué tanto es artificial, ¿no? ¿Tú cómo sientes? Bueno, es una cuestión muy contemporánea, ¿no? Que está, pues inteligente, habría que ver cómo definimos inteligencia, ¿no? Y artificial, pues claramente no es artificial. Quiero decir, de entrada son sistemas desarrollados, ¿no? Y no solo los sistemas, sino que también muchos de ellos requieren para estructurar los datos. Bueno, esto han sido escándalos pues muy recientes de cómo se subcontrata a las personas que están clasificando los datos. Siento que también, por ejemplo, Internet nos hizo ver a nosotros como generación X, ver un mundo que era muy grande, ¿no? Que ahí estaba, pero luego lo empezó a distorsionar, ¿no? Es decir, siempre que leo este cuento de la LEP, donde llega este hombre y se vuelve loco porque ve todo lo que está pasando, todo en presente, pasado y futuro en un solo instante, en todos lados, y entra en la locura. Siento que eso nos pasó cuando llegó el Internet. ¿Cómo fue cuando descubriste Internet por primera vez? ¿No te acuerdas? Yo no era muy fan de Internet y me costó bastante entrar inicialmente. De hecho, me costó bastante familiarizarme con el ordenador porque me resultaba una máquina muy antipática y mi impresión es que me habían metido a la oficina en casa. Sí. Y creo que no hay sitio que odie más que una oficina. Entonces, representaba toda la carga administrativa ahí en un rincón. Entonces, inicialmente no fui muy entusiasta para nada. Y mi uso de Internet se limitaba al correo electrónico. El correo, sí, me acuerdo. Al correo electrónico. ¿No te tocaron esos correos? Tú estabas en España en esa época, ¿no? Sí. Era el American Online, que fue como la primera empresa. Claro, no sé si allá entró con American Online. Yo creo que no. No lo tengo muy claro. Yo tuve Hotmail inicialmente por una amiga colombiana que fue quien me abrió me insistió. Sí. Y abrió un correo para mí en Hotmail. Entonces yo creo que Microsoft entró muy fuerte con Hotmail. Sí. También mi primer ordenador yo creo que eran igual ya en finales de los 90. 90, sí. Sí, también. Finales de los 90. Sí, el mío también fue por ahí. Pero que yo la primera vez que tuve acceso a una computadora fue en los 90, a principios de los 90. Y en México existía una marca que se llamaba Pentafon. Era de máquinas de escribir y luego evolucionó a ser estas máquinas que eran como la Commodore, eran muy parecidas, eran con este sistema 2, ¿no? Y que era letritas verdes con fondo negro y tenías que saber algo de programación, ¿no? Entonces, la primera vez que vi una computadora así real de mano, o sea, que yo pudiera acceder a ella, fue así. Pero cuando yo tenía 15 años, por ahí del 83, ¿no? 84, mi madre me inscribió a un curso de computación porque pasaban casa por casa así, oiga, le estoy regalando cursos de computación en inglés, ¿no? Mucho antes. Entonces mi madre me mandó. Bueno, preparándote para esto. Y era el lenguaje COBOL. Preparándote para el futuro, ¿no? Sí. Nos enseñaban COBOL, RPG2, ¿no? Y un poco de Pascal, ¿no? Entonces, pero el lenguaje de programación era como matemáticas, pues muchas matemáticas, sí. Era heptagonal, ¿no? O de que por 7 todo por 7, y unas tablas así enormes como de Excel que había que llenar con números, que eran los prompts, ¿no? De la época, ¿no? Esas indicaciones y llenábamos. Y cuando nos llevan a ver la computadora, y teníamos que llenar tarjetas, ¿no? Entonces todos los prompts era para hacer tarjetas perforadas. Pero entonces, realmente una iniciación muy temprana. Entonces hacíamos las tarjetas perforadas y ya sabes, no faltaba el que hacía los corazoncitos, ¿no? O ponía tu nombre y todo, y luego las metíamos a la máquina. Y la máquina, nunca podíamos tocar la máquina porque era un señor que estaba abajo, ¿no? En un laboratorio, que las metía y él tenía una pantalla que se veía toda negra, ¿no? Y que él estaba así, y todo cubierto con blanco, con una respiradora, parecía de ciencia ficción, parecía como, decía el espacio, ¿no? Así como que parecía astronauta, y decíamos, wow, y era una computadora de 2 pisos, ¿no? Que estaba ahí, y era una cosa enorme conectada con cables.
Entonces, recuerdo mucho eso porque decía, ¿cuándo esto voy a poder tocarlo? ¿No? Lo máximo que aprendimos fue hacer tarjetitas. Y tenía mi colección. Y a finales de los 2000, en el 97, entro a trabajar a una revista. Y antes ya había publicado revistas, o había trabajado en revistas, pero hacíamos todo mecánico. Así todo era padrísimo porque cortábamos las letras en Word, íbamos y las pegábamos, ¿no? Y así editábamos la revista. Y de repente llega el dueño de la revista y nos lleva una computadora con Office 95. Y era así como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Aprender Word y todo eso, y un programa muy, muy primitivo de edición. Y entonces editábamos ahí, pero luego un día llega y nos dice, les voy a poner algo que se llama Internet. Y todos, ¿qué? Internet en el 99. ¿Qué es eso de Internet? Y se van a ver, ¿no? Y entonces llegaron los de Telmex, ¿no? A poner ahí. A instalar la conexión. Una conexión más rápida. Y él llegó con un disco de American Online que lo daban en las calles. Entonces con ese lo metías y hacía el dial, ¿no? De el ruidito. Y luego ya tu computadora decía ¡puc! Y el navegador era Nesque, ¿no? Entonces era todo eso ya ni existe, ¿no? Y aparecía Altavista, era el buscador. Y decíamos, ¿qué es esto? Y entonces todos veíamos que este hombre le decía, dice, ahora pregúntenme lo que quieran. Y así, y a mí lo primero que se me ocurre preguntar es, ¿puede hacer un resumen de Antígona, de Sófocles? Sí, claro. Y pone Antígona, Sófocles, y le salen como 5 links, porque en ese momento pues, no había mucho escrito, ¿no? Ni mucho arriba. Claro. Y saca un texto ahí del resumen, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto de Internet? Todo ello. Y entonces, no, pues cuando bajábamos videos así de algún video musical o canciones por ahí de los 2000, o sea que tus primeras impresiones fueron bastante buenas. Bastante buenas y eran como esperanzadas. Decía, puedo encontrar toda la música que escuchaba en los 80 que ya no encuentro, puedo conseguir todos los discos que nunca pude comprar o escuchar, las imágenes y todo ese asunto, ¿no? Entonces fue como un descubrimiento. Ya por ahí, cuando vino lo del año K, lo del apocalipsis, sí, K, el 2000. ¿no? Bueno, me estuve sentado 5 minutos esperando que cambiara el reloj, ¿no? Para ver si se acababa el mundo. Me acuerdo, así fue. El mundo de la informática, por lo menos. Dije, a ver, se va a acabar el mundo, van a caerse los aviones, se va a ir la luz. Y yo pensaba que iba a pasar todo eso, ¿no? Y no, cambió y el mundo siguió, ¿no? Así que bueno, tiene esperanza el Internet. Y algo que me hizo mucho ruido, mucho tiempo, fue que tuve un romance en esa época que era por Hotmail, ¿no? Que era a través del correo electrónico. Por correo electrónico. Y entonces yo me iba aquí al metro Chapultepec a un lugar que se llamaba Emilios, ¿no? O sea, bien ingenioso. Emilios, ¿no? Y desde ahí me pasé 1 hora escribiendo a la amada y esperando que me contestara por email, ¿no? Entonces dije, ¡wow! Esto es la maravilla. Y ahora ves que ya los chavos, por ejemplo, los millennials más viejos o más nuevos, sí serían los más nuevos, y los centennials, los chavitos que nacieron del 2000 para acá, ya dicen el email es para abuelos, ¿no? O sea, o que no te dicen, ¿qué es un email? Dices, ¿cómo que no sabes? No, ¿tienes cuenta de email? No, ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿No? Si sirve el WhatsApp, dices, santo Dios, ¿no? Ahora, o sea, ¿cómo? O eso de que, no sé si te pase, pero cuando das tu teléfono dice, yo te llamo, le digo, márcame cuando necesites, te mando mensaje para preguntarte si te puedo llamar, y digo, tú llámame, tú márcame, porque no tienes que pedir permiso. Y digo, han cambiado mucho los hábitos. ¿No? ¿Y tú cómo fue que dijiste, esto va a ser mi tema?
Porque cuando empecé a desarrollar, bueno, siempre yo había tenido una formación previa en el audiovisual, en la época análoga del vídeo y la televisión. Claro. Entonces, en un primer momento, de hecho, yo pensé desarrollarme profesionalmente en ese ámbito. Y el sueño era el cine, entonces el audiovisual me gustaba muchísimo. ¿Qué pasó? Que cuando empecé a plantear la investigación de doctorado, desde, pues, bueno, todo lo que se discutía ya de forma tardía, porque ni siquiera, pero bueno, los coletazos a veces llegan hasta ahora de estéticas postmodernas, y empecé a ver nuevos formatos y a entrar realmente al universo digital, que para mí había sido como una suerte de vacío desde que dejé el audiovisual, retomé la universidad, y entonces en ese tiempo, bueno, mi relación con el ordenador pues era producir textos, escribir, Word, el correo, y gracias a mi director de tesis empecé a descubrir todo un mundo nuevo, y a partir de ahí llegué a internet desde la imagen. Bueno, una cosa rara, pues todavía no había YouTube, pero circulaban algunas cápsulas de vídeo. De hecho recuerdo pues conocer a un artista mexicano, Fernando Llanos, que en esos años viajaba a menudo a Madrid y tenía un proyecto que se llamaba Videomails, y era todo muy digamos muy excitante, ¿no? Las posibilidades, el cambio. Entonces me pareció que estudiar cine no era suficiente, sino toda la transformación. Yo digamos, de los estudios de cine, pues pasé a estudiar los estudios de nuevos medios, que se llamaban entonces, ¿no? Y eso tenía mucho más sentido con mi formación previa en video, pero como profesionista, no desde la teoría, digamos, que esa fue mi profesión fallida, que no pude dedicarme al audiovisual. Y llego a través de ese recorrido, ¿no? Entonces empiezo a cuestionarme pues lo que estaba haciendo, en la medida que pues ya cine, habíamos pasado del cine al vídeo, la televisión, ¿no? Las diferentes características de cada uno de ellos, pero ahora de pronto eso que sonaba muy lejos cuando yo me formé como cámara, además era muy raro porque las cámaras pesaban toneladas, mucho, se veían como chica y se reían de ti, básicamente, ¿no? Claro, aunque pudieras aguantar. Las cámaras de vídeo eran muy pesadas. Y entonces, a partir de esa es mi experiencia base, y de ahí yo llego a los nuevos medios y empiezo a trabajarlo y me empieza a interesar, y se convierte pues en gran parte da un giro mi investigación de doctorado, y al final termino analizando unas cuantas redes sociales, servicios de redes sociales, aunque hemos venido a conocer como tal, de esos años, y esos estudios de cine pues un poco más clásicos o tradicionales, pues los voy abandonando y voy cada vez más intentando entender este universo. Sí, que es diferente, tiene sus propias reglas, ¿no? Pues bueno, depende de dónde estemos parados, pero sí, en relación a los medios electrónicos análogos es muy diferente en muchos sentidos, y en otros pues es siempre deudor o imitador de las técnicas previas, ¿no? Entonces esta capacidad de simular otros medios también es muy interesante. Y digo, abre nuevas posibilidades que yo ya no he explorado, porque digamos que desde la parte técnica yo nunca no volví. Ya no volviste. No regresé. Porque ahora, fíjate que aquí en la esquina hay una escuela para universitarios que salen con carreras que antes nosotros ni soñábamos, ¿no? Así como diseño audiovisual, producción, o sea, licenciado en producción de cinematográfica, o sea, cosas así, ¿no? Lo más curioso es que cuando paso por ahí, cuando paso con la perrita por ahí caminando,
escucho las conversaciones de los chicos, ¿no? Entonces están siempre como que vamos a filmar aquí, vamos a reproducir esto. Entonces un día yo estaba comiendo en un local que está frente a la escuela y estaban los chavos y decían, sí, hay que hacer una película como el señor que hacía mucha violencia y así, y dije, ¿Y a quién les digo, Tarantino, dicen, a ese señor, y luego cuando me dijeron, sí señor, ese nos referimos, digo, ¿conocen a Tarantino? Y dice, no, nada más lo hemos escuchado y hemos visto como una película y queremos hacer algo. O sea, wow, es un poco como, pero hacerlo con sus propias reglas, ¿no? O sea, hacerlo con otra dinámica, con la de las medios digitales y todo eso. Bueno, pero eso no tiene, claro, con sus propias reglas no lo sé, porque si... Quiero decir, las reglas del lenguaje audiovisual pues han cambiado poco. Si quieres hacer una película, pues otra cosa es que haga realidad virtual y entonces está en 360 sin cuarta pared. Pero ahí, desde luego, si acaban de descubrir a Tarantino, pues no sé qué tanto hayan visto de cine como para hacer una película interesante. Para hacer algo interesante. Algo interesante, ¿no? Sí. No, por ejemplo, ahora en el Festival de Cannes fue premiada una película que se filmó con un iPhone, por ejemplo, íntegra, con un iPhone. Es, por ejemplo, ahorita la experiencia que me dices antes del cámara, era el cámara, no la cámara. O sea, una mujer en la cámara era como imposible por el peso y todo ese asunto, ¿no? Bueno, no era imposible, ¿no? Pero también era un entorno profesional muy sexista. Muy sexista, o sea, totalmente. Sí. Y de hecho, tú ves las imágenes del club, que casi siempre las mujeres se quedaban como para llevar la anotación y todo ese asunto, pero la parte sí de la cámara o de los Stones y todo eran hombres, ¿no? Incluso cuando tenían que doblar mujeres, pues obviamente eran hombres, ¿no? Sí. Y obviamente esto ha ido cambiando, ¿no? Porque incluso los medios tú ves que pueden hacerlo ya con un teléfono y todo, y ya ves chicas grabando, haciendo, mujeres proponiendo. Eso también es muy interesante, cómo la tecnología ha acercado más, ha roto esta parte genérica, ¿no? No creo que haya sido la tecnología para nada. Lo que ha roto la parte genérica son... ¿Qué sería? La gente. Claro, quiero decir que bueno, la tecnología puede fortalecer o puede reducir, pero es una posibilidad que solo existe en la medida que la gente lo actúa, ¿no? Desde luego en reducir, digamos, las diferencias de género en escenarios profesionales. No creo que la tecnología haya tenido honestamente nada que ver. No, la lucha social. Claro. Sí, de hecho, que se puede acompañar, decirte, ¿me entiendes? Claro. El cambio ha venido por las personas. O sea, la tecnología ha sido como no es un síntoma, sino simplemente pasó a ser parte de, ¿no? Sí, pero bueno, te quiero decir que aún con la tecnología, bueno, el acoso, el ciberacoso, pues ¿no? Hay otras modalidades de ejercer ese tipo de violencia o desigualdad. Bueno, la IA que tú decías, por la mayor parte de imágenes generadas con IA son imágenes pornográficas. Sí. Donde no creo que las mujeres salgan muy bien paradas, ¿me entiendes? Claro. Entonces no creo que en ese sentido la tecnología pues no cambia milagrosamente la sociedad. Cambia, claro. Es que el comentario era por eso, porque a mí me tocó ver, por ejemplo, a una cineasta mexico-canadiense, Andrea Martínez, que ella, por ejemplo, ella era directora, pero también al mismo tiempo ella se cargaba la cámara, filmaba y todo ese asunto. Y tenía un entorno que el estudio en el que trabajaba, el grupo que trabajaba, era eminentemente masculino, ¿no? Y porque así era parte de los contratos y todo que tenía que cargar. Cuando viene después del Me Too, cambia, ¿no? Cambió mucho ello. Entonces ella ya puede hacer sus producciones. Eminentemente tiene equipos más de mujeres y tiene hombres y todo, pero ya se siente libre y todo. Y digamos los equipos son más frágiles o más rápidos, o tienen estas grúas maravillosas y todo, o los drones,
¿no? Entonces, Sí, los en drones su están aspecto increíbles. creativo ya no está peleando con que es que me tengo que cargar esto y tengo que correr o necesito contratar a esta gente. Y entonces, por ejemplo, ahora sus producciones son más, y con la tecnología, por ejemplo, ella logró un reconocimiento más grande porque pudo utilizar cortos, videos, utilizar las redes para dar a conocer su trabajo. Entonces, en ese sentido, rompió eso que lo que el estudio le marcaba. Por ejemplo, su última película, toda fue financiada por ella misma y gente que la sigue, que le donó Esto que llaman crowdfunding, eso, fondeo. exactamente, se fundió, sí, y tuvo una libertad creativa brutal, ¿no? Dice, ya no necesito al estudio, ya necesito un señor que me esté dictando línea y que me diga con quién contratar, ¿no? Y lo ha hecho, ¿no? No, era un poco en ese sentido de ver cómo también, pero entiendo eso que me dices, que la tecnología no es la que, fue la gente la que rompió eso, lo que ha ido rompiendo. Bueno, al menos en el sector que, no sé, siento que sí, bueno, los sectores profesionales y quienes han cambiado las reglas de juego, pues han sido las chicas. Las chicas, sí, tenemos una que era hasta hace, fíjate que 2 años antes, no, son los ordenadores, vamos. No, los ordenadores, pero digamos han sido como los medios, han sido medios que han sido utilizados. Por ejemplo, dos anécdotas. Una, cuando 2 años antes de que la elección de Claudia Sheinbaum en México, platicaba en un entorno académico así como muy pro, muy acá, entre académicos mexicanos, europeos y todo, y los académicos mexicanos decían a pregunta directa de que va a llegar una mujer a gobernar México, y decían, no, imposible. ¿Por qué? Porque el machismo es tan fuerte que los señores no van a votar contra ella, ¿no? Y todo, y bueno, los resultados de la elección son impresionantes. Segundo punto, en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Era Kamala contra Donald Trump. Cuando salen los resultados y el análisis de los resultados, es que la gran mayoría del triunfo de Trump se debió a hombres blancos, ¿no? Muy jóvenes, que votaron a favor de Trump, no porque lo quisieran a Trump, no porque estuvieran a favor de Trump, sino porque representaba ese ideal de masculinidad, de nos va a regresar, va a quitar a toda esa cuestión de lo que ellos llaman el woke, la progresía, el feminismo, lo va a quitar y vamos a volver a ser los hombres los que dominemos, ¿no? Y entonces ahí las redes sociales y los medios de comunicación y internet, ¿no? Tuvieron una importancia fundamental para crear esta sensación de que Trump iba a ser como el gran macho alfa que iba a llegar a quitar a toda esta gente, ¿no? Y ellos iban a sigue ¿no? cumpliendo ese papel. Y ahorita lo que veo en la tendencia de internet en estas épocas, no sé si tú lo sientas así, es que sí hay, con la derecha, hay un exceso de testosterona en internet, ¿no? O sea, impresionante como estos modelos masculinos, de masculinidad así como de agresiva, de que a las mujeres hay que regresarlas a sus casas y todo, está subiendo como espuma. Sí, una ola de reacción muy fuerte. Dices, ¿cómo controlas eso? Manosfera. Que me la manosfera, claro. Un poco gracia. Claro. Aquí tenemos al Tamash, ¿no? Como ejemplo, no sé si lo has escuchado, este hombre, ¿no? Que es un tipo influencer que tiene millones de seguidores en internet, que les da cursos a los hombres de cómo ser machos alfa, cómo tener a las mujeres, cómo dominar a las mujeres, cómo valorarse como hombres, y entonces con cosas básicas absurdas, ¿no? Así de que tú nunca dejes que una mujer pague una cosa, tú siempre paga, ¿no? Un romanticismo medieval así brutal, así del amor romántico lo exacerbado y poniéndole el machismo, ¿no? Tú hasta importante para ella, ¿no? Grita, yaza, ¿no? Haz gestos, y tiene seguidores impresionantes. Sí, ¿no? Yo creo que hay varios personajes así en muchos países. Sí. Bueno, están recuperando ese... Agustín Laje, que es este español de Vox, diciendo lo mismo.
Ese es, Bueno, claro, la ultraderecha es muy conservadora en relación a los roles de género, ¿no? Vox, pues uno más. Sí. Y con Trump se han exacerbado, ¿no? Bueno, es una tendencia al alza, ¿no? Sí. Ya desde hace unos años. Sí. O sea que las derechas han ido adquiriendo cada vez más posiciones políticas en diferentes países. También creo que han perdido el pudor por completo, ¿no? Totalmente. Entonces, ya. Bueno, Trump es un ejemplo de cómo la ruptura con ciertas convenciones, por lo menos con protocolos de comportamiento y discurso, se han ido perdiendo, y eso parece que les da una ventaja comparativa porque son como ellos son el cambio y la revolución. Ellos son, exactamente. Pero sí, lamentablemente, pues en el plano de género o de las cuestiones de género ha venido acompañado por un retroceso enorme desde el punto de vista, claro, de las luchas sociales. Sí. Incluso más allá del género, incluso como una cuestión de posición de clases sociales, se ha vuelto a poner ese énfasis, ¿no? Sí, de que nosotros los ricos, ustedes los pobres, ¿no? En los posts, ¿no? Tan ingenuos que puede ser ver en las redes sociales o en páginas de internet que no ¿En qué sentido? Porque eso sí que no lo he percibido. Por ejemplo, esta cuestión... O sea, que no me parece que las cuestiones de clase estén en primera plana. No, pero sí pesan. Pero todo lo contrario, me parece que no. En México, por ejemplo, el concepto de whitezican, ¿no? Por ejemplo, de los mexicanos blancos ricos contra los mexicanos pobres morenos, ¿no? Entonces cuando tú ves, por ejemplo, ahora Twitter, ¿no? Ex Twitter más bien, o ves al Instagram y todo, sí ves cómo hay una gran diferencia de los posts posicionados, por ejemplo, de esta comunidad whitezican, que incluso muchos de ellos pagan la verificación, entonces se posicionan arriba, y los posts de gente que pues, no puede pagar la verificación de Twitter y todo ese asunto quedan abajo, ¿no? Por ejemplo, los que hablan sobre lucha de clases, ideología, malestar obrero, o por los salarios, esto de las 40 horas y todo ese asunto, esas conversaciones quedan abajo. Y más, por ejemplo, que tenemos a Elon Musk como dueño de una mega plataforma, o a Zuckerberg, que ellos, por ejemplo, las 40 horas o el poder proletario no les interesa, ¿no? Entonces, si hay un ocultamiento de ello, ¿no? Y hay una estigmatización de las clases sociales, por ejemplo, pobres, todo, hay que mantenerles en otra conversación. El algoritmo, ¿no? Hay que mantenerlos en una conversación entre ellos, y a estos pues mantenerlos en una conversación más elevada. Entonces si llegas a ver, por ejemplo, esa diferencia, ¿no? Es como se nota más en Twitter, quizá porque Twitter tiene un tipo de algoritmo muy que busca la bulla, ¿no? Que busca la pelea, ¿no? Ahí lo notas. Entonces, por ejemplo, este meme que ya es como canon, de los colores, de que está un tipo y ve los colores blancos y dice, significa esto, y colores oscuros dice, esto significa lo otro, ¿no? Cuando hablan de lo mismo, ¿no? Te lo voy a mandar, es muy, muy básico. Y entonces te das cuenta cómo en las redes sociales, por ejemplo, lo hay. O otro caso, por ejemplo, que se inventan páginas de internet, porque pareciera que las redes sociales, no sé si estés de acuerdo con ello o cuál sea tu punto de vista, pero parece que las redes sociales se comieron a internet. Y cuando hablas con un adolescente o con un joven sobre internet, piensan que es Facebook, ¿no? Entonces, internet es mucho más allá, está la red profunda, o en fin, ¿no? Y te encuentras páginas con una serie de páginas que parecen muy, muy, muy armadas, muy profesionales, pero que destacan por los mensajes clasistas, los mensajes de posicionamiento de clases y de incluso términos que ahora ya ni siquiera ocupamos, como la raza, ¿no? Reivindicándolos, ¿no? Así de que la raza y los blancos y se hacen pasar como cosas serias, ¿no? Entonces la pregunta sería un poco ¿cómo internet nos distorsiona la realidad? ¿No las distorsiona o no? ¿O cómo podemos combatir eso en algún momento dado? ¿Se puede?
Bueno, no creo que Internet sea un actor. Internet es una infraestructura. Infraestructura. Ajá. Dentro de esa infraestructura hay muchos actores y no todo depende de la tecnología. La tecnología juega un papel y el diseño, bueno, la discusión sobre los algoritmos y cómo operan y cómo no operan, claro que es influyente, y las formas de hacer propaganda política han cambiado, ¿no? Las formas de distribuir, bueno, desinformación, noticias falsas, que es un término más popular. Han cambiado, pero no son una cosa nueva ni inherente a Internet o las redes sociales, ¿no? ¿Cómo funcionan? Si es diferente la dinámica de personalización, los filtros burbujas, que se ha hablado mucho de esto, y ahora otra capa más, que son los asistentes de inteligencia artificial, es donde no se pierde, aún se pierde más la interacción social, en la medida que eso lo condensa todo, y en lugar de darte, ¿no? Pensando en el nuevo servicio que ha incorporado Google al buscador, ¿no? Pues, mis estudiantes por lo menos ahora van directamente al resultado, a la síntesis que les da la IA, ¿no? Al principio, en lugar de ver las fuentes, y es, digamos que es lógico, ahorras tiempo, es una sociedad donde hay mucha presión por producir y siempre hay muchas cosas que hacer, más de las que puedes hacer, entonces cualquier herramienta que facilite el día a día, pues, ¿no? Entiendo que pues vaya a ser adoptada de inmediato, pero no creo que ese sea el único componente, o sea que ese componente forma parte, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Y de dinámicas, pues, sociales, históricas, económicas, que son muy anteriores a las redes o muy anteriores a Internet, que también tienen un peso a la hora de moldear dinámicas de consumo. Yo creo que los condicionantes son muchos, que no es solo la red social, ni bueno, que hay una dimensión, pues está muy, ahora no tanto, pero si te acordarás que hace poco pues había mucha preocupación por la adicción, entonces hubo una temporada que uno de los grandes temas en torno a esto era la adicción a las redes sociales y cómo están diseñadas para estimular ciertos neuroreceptores, entonces que realmente, o sea, la cuestión iba más allá de perder el tiempo viendo televisión en un sofá, y que aquello llegaba a una precisión de diseño en términos de cómo captar la atención del usuario y engancharlo en el sitio, y no el scroll infinito, y en fin, todo tipo de técnicas del marketing y el análisis en tiempo real de la conducta del usuario y de sus emociones para poder mantenerlo, que esto ha estado vinculado también pues cómo se han fortalecido o distribuido determinados mensajes aprovechando esta dinámica de personalización, mensajes, bueno, los discursos de odio y todo esto que ahora mismo quizá pues se ha desplazado, porque parece que la IA ocupa el gran lugar en el debate público, en la televisión, en la prensa y demás, pero hubo un tiempo, hace nada, que estos ciclos son tan rápidos que es increíble la velocidad con la que se van olvidando los distintos debates. Entonces, en ese momento todo estaba centrado en cómo la adicción era una cuestión de diseño. Esa revisión y esa crítica y el plano, pues muy hasta una serie de Netflix que no sé si te acordarás, pero siempre con un trasfondo muy psicologicista, como al final es el diseño de la psique y de la interacción emocional, pero claro, la dimensión en términos de economía política quedaba completamente fuera, ¿no? Entonces no creo que hay muchos otros siento que hay muchas otras condiciones y que no resultan fenómenos tan sencillos de estudiar ni de resolver, si quieres, en términos, si los concibes como una problemática, en términos de cómo resolverlos, pero que también siento que la voluntad política ha sido muy poca, ¿no? Y que ahora mismo, por lo menos algunos planteamientos de programas de gobierno intentan, o de manera pues tardía diría yo, revertir una situación que ellos mismos han generado, ¿no? Los debates de autonomía tecnológica.
bueno, quiero decir, inicialmente eso hubiera sido más sencillo de resolver en un inicio, pero en un inicio se prefirió contratar, digamos, esta lógica de privatización que surge, digamos, es interesante porque es un proceso paralelo, o sea, toda la dinámica de la unificación de mercado, que ahora parece que se está desmontando, la llamada globalización y el mercado único, y el éxito de el éxito aparente de este modelo de economía política pues coincide con el crecimiento de la informática y de los sistemas de cómputo en red, y lo acompaña, y de alguna manera parece que es la infraestructura necesaria para que toda esta aceleración, no solo expansión, sino también siento que la rapidez, ¿no?, para ejecutar dinámicas transnacionales. Sí. Todo eso ha tenido también un papel importante, y el modelo con el cual se han implementado pues ha sido el modelo de mejor lo privado que lo público. Exacto. Y ahora hay como intentos de, ¿no?, habría que haber, el Estado tendría que producir, digamos, la infraestructura y sostener redes sociales. Hace poco a Público me mandó un amigo un artículo publicado en El País sobre este asunto, que había propuestas. ¿No? En fin, es curioso. Entonces, digamos que hay muchos actores en juego, porque es una especie, esto del territorio virtual, ¿no? Pues es una especie de, no sé cómo decirlo, espejo y escenario de lo social. Claro. Entonces tienes absolutamente de todo. Claro. Es tan caótico y tan increíble como la Ciudad de México, ¿no? le da su ese caos también es interesante. Claro, sí, la dimensión social es lo más interesante de todo. Desde mi punto de vista, pero sin la técnica no hay una condición que posibilite ese tipo de interacciones a diferentes escalas. Yo lo que veo como un punto para ir cerrando nuestra charla es que si el avance de las derechas es contundente y es innegable, ¿no?, como han avanzado, pero estas derechas, por ejemplo, han sabido crear no nada más medios de comunicación, siguen utilizando los viejos canales, televisión, radio, ¿no?, diarios, televisión, ¿no?, pero se han empezado a meter también ya las redes de una manera muy fuerte, ¿no?, con programas, contenido, lo que llaman creación de contenido y todo ese asunto muy fuerte, porque las derechas necesitan posicionar su narrativa, ¿no?, también. En ese sentido, esta cuestión política de generar una nueva visión sobre una nueva economía política, por ejemplo, desmontar la globalización, desmontar el mito de la globalización, bueno, para lo que ellos creen que es el mito de la globalización, porque ya no les funciona, ¿no? Ya necesitan un mercado otra vez disperso, en caos, porque les genera más ingresos y todo. Y siento que, por ejemplo, por otro lado, la izquierda se ha quedado corta en generar contenidos también, o generar una educación política, o generar contenidos de otro tipo, para también contrarrestar este avance de la derecha. No sé si a futuro, ¿tú qué piensas? Si a futuro las nuevas batallas políticas y sociales se van a liberar en este ámbito del universo internet, o piensas que van a generar espacios diferentes? Bueno, no hay un espacio diferente, hay diferentes espacios en interacción, y las dinámicas políticas pues ya llevan un tiempo que están funcionando en los dos planos. Eso no creo que vaya a cambiar. Tampoco creo que la derecha haya sido más hábil a la hora de utilizar estas herramientas. De entrada, tampoco hablamos siquiera de la derecha como paraguas general, pero hablamos de la ultraderecha y hablamos de movimientos con muchas... de movimientos de corte fascista directamente. Entonces ni siquiera es, bueno, la derecha conservadora, que desde luego no había hecho uso, digamos, no había explotado, si quieres, al igual que la izquierda tradicional, porque entiendo que te estás refiriendo a la política de partido, ¿no? A los partidos de derecha más conservadores, los partidos de izquierda más progresistas, y el auge de estos ultraderechistas con un discurso muy rupturista, muy duro, sin pudor, ¿no? Haciendo de
estilo muy violento, pues un sello de éxito, ¿no? Que lo han sabido aprovechar. Claro, entiendo el punto, y desde luego son magos de la comunicación, ¿no? Trump era una auténtica superstar, quiero decir que dentro de los influencers ha llegado a ser el influencer del influencer, ¿no? Es la abeja reina de los influencers, ¿no? Bueno, digamos, lo siento porque los influencers también como creadores de contenido, pues muchos de ellos son gente que trabaja intentando ser autónomo, independiente, claro. Como este caso que decías de tu amiga que se sentía muy bien porque había conseguido independencia de la vieja dinámica de los productores y lo que se supone, la línea que te tiran o la presión porque te anda el dinero y entonces la falta de libertad creativa, lo que eso ha sido una herramienta, digamos, lo que puede ser una herramienta de emancipación creativa para muchos, pues también es un candado y los influencers están fuertemente sujetos a la economía de plataforma. Y digamos ahí qué pasa con los creadores de contenido, porque la verdad que la gente hace cosas maravillosas y muy increíbles y esa dimensión, por ejemplo, pues no parece que esté en la agenda pública, al menos, bueno, de pronto vemos otro tipo de economías digitales como la de los repartidores o los Uber y este tipo de que sí que ha recibido un poco más de debate y atención, pero bueno, esa sería otra cuestión. Claro, estos señores sí que han enganchado, pero no creo que el discurso de estos discursos, no sé si se puede hablar de neofascismo, pero en fin, son las etiquetas antiguas que manejamos para entender el presente, ¿no? Y de estas figuras, pues que sí que de pronto parecen sacadas de los años 30 y es un espanto. Desde luego, la población no se engancha a ese discurso simplemente porque un señor tenga la habilidad de generar una audiencia. O sea, ¿cómo se produce esa audiencia? ¿Cómo se producen esos seguidores? ¿Por qué ese discurso engancha en este momento? No solo porque surge, sino porque recibe una respuesta. No creo que eso se pueda resolver simplemente en términos de algoritmo y cómo funciona la red social y la dinámica de personalización a la que se ha sometido el diseño en términos de la llamada economía de la atención y todo este tipo de análisis, los filtros burbuja que han ayudado. Claro, los mecanismos de propaganda cambian, se sofistican y hay quienes han sabido aprovechar eso mejor, desde luego, pero el asunto no es tanto como ellos lo han aprovechado, sino siento yo que por qué ha recibido esa aceptación inmediata y cómo se ha producido de forma concreta en cada lugar, porque hay casos específicos, no funcionan las alianzas, digamos que, pues no sé, la campaña electoral en términos de dinámicas de partido, la campaña electoral de Bolsonaro en Brasil, cómo funcionó, dónde se apoyó, con qué medios, qué tipo de estrategias comunicativas, qué actores también, más allá de redes sociales o canales de televisión, qué alianzas formó Bolsonaro, dónde están, dónde están viendo abajo, sus seguidores, fuera de la propia, fuera de la red social, fuera del teléfono, incluso fuera de la televisión, ¿dónde están? ¿Cuáles han sido las alianzas? Porque Trump lo apoya el Partido el Partido Republicano, perdón, que es una cosa inaudita. Yo no sé cómo se les ha ocurrido apoyar a este señor por segunda vez. ¿A quién le conviene? Quiero decir que es una decisión muy seria. Entonces, va más allá de la dinámica de propaganda. La dinámica de propaganda está ahí, las redes sociales favorecen ciertas dinámicas de propaganda, no las inhiban, la regulación tampoco han sido, digamos, no parece que hayan sido capaces de responder a esta dinámica y realmente evitar cosas que son evitables o favorecer sistemas de verificación que realmente han quedado, aunque también se habló mucho de ellos, han quedado más situados en un plano marginal, ¿no? Y ahora directamente eliminados, o esta revisión, por lo menos Facebook dijo que retiraba, ¿no? Sus fact-checkers, toda esta cosa, una bonita. Entonces, digamos que ni Internet y la tecnología no es el problema, no es el origen del mal y tampoco va a ser ni va a ser la solución. Final, ni va a ser la solución. ¿No? Oye, y para concluir nuestra charla, nosotros en los 80, cuando éramos adolescentes, nos llenamos de películas de ciencia ficción, o lo que llamaban en ese momento ciencia ficción. Siempre eran escenarios apocalípticos,
donde esas que llamábamos inteligencias artificiales cobraban conciencia, y eso ya era el mundo, ¿no? Donde las leyes de estas de Asimov, de los robots, valían cacahuate y se las saltaban. Los robots, ¿no? Eran muy malos y todo. Y ahora cuando tú ves, hace rato, por ejemplo, puse buscando exactamente la frase que había leído en algún lado sobre los tatuajes, ¿no? Entonces puse la frase así de ahora es más revolucionario no tener tatuajes que tener un tatuaje. Inmediatamente el buscador de Google con su inteligencia artificial me pone, no, estás muy equivocado, y dije, me está regañando. Está regañando esta madre, ¿no? El concepto de rebeldía no tiene nada que ver y es personal, y tener tatuajes o no corresponde a la rebeldía y revolucionario. Y dije, wow, esto está cobrando conciencia. Pero la pregunta es, ¿cuál es el futuro? ¿Qué esperas del futuro para con internet, la inteligencia artificial? ¿Qué piensas que va a ser nuestra vida día a día? En los 10, 15 el futuro años? no me interesa especialmente, me interesa más el presente. El presente. Sí. Entonces, lo que sea el futuro siempre depende de lo que hacemos ahora, ¿no? Eso me interesa mucho más. Y el futuro creo que es interesante, en todo caso, como un enclave para poder repensar el presente y las formas de actuar en el presente, pero no como un lugar al que vamos a llegar, sobre todo porque ahora el futuro parece muy oscuro, ¿no? Y eso... y esa tendencia, digamos, apocalíptica que está muy integrada, ¿no? En términos de crisis política, crisis climática, crisis económica, una tras otra. Sobre todo porque o digamos, una lectura dominante del futuro en la actualidad es el apocalipsis total, ¿no? Entonces, yo no puedo estar conforme con esto. O sea, además, me molesta profundamente. Claro, no, hay que asumir, porque yo entiendo una parte del argumento, bueno, hay que asumir la situación en la que estamos, pero una cosa es asumir la situación en la que estamos y otra cosa es, a partir de esa asimilación, de alguna manera, tirar la toalla y decir, esto es así, esto ya, ¿no? Claro. Entonces, crisis climática, crisis económica, ¿no? Entonces, gente que se prepara para la distopía, o sea, perdón, no te prepares para la distopía, igual me muero en 5 minutos, o sea, lo que necesitamos es otros planteamientos en el presente que no conduzcan a un futuro distópico y además que quiero decir que me parece una desfachatez. Entonces, que le dejas a la gente más joven. Yo no tengo hijos, pero es que estas conversaciones las tengo con gente que tiene hijos, que me parece una vergüenza. Sí, y bueno, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes sostener este discurso? Bueno, luego está la cuestión de plantear otras narrativas y otras formas de ver, y ahí el futuro puede ser un lugar muy interesante, pero siempre desde donde pensar el presente y tu contemporaneidad, y no estar remitiendo los problemas a un futuro próximo. No sé, noticias que digo, es increíble. La Ciudad de México, no sé si lo viste, la UNAM lanzó. ¿En qué términos puedes lanzar una noticia de ese tipo? Además, esa noticia va a venir acompañada de ¿qué? Quiero decir, la noticia en sí solo genera alarma, cuando en realidad, bueno, el agua es un problema en esta ciudad, es un problema en desabastos, son un problema en las inundaciones. ¿Cuál es el planteamiento? En 30 años, gran parte de la ciudad se va a inundar y va a quedar... ¿Qué tipo de...? Quiero decir, por mucho que tu investigación tienda a eso, ¿cómo se puede presentar así? Claro que también la recepción en medios pues está, digamos, aprovechándose de la potencia de atracción que tienen este tipo de narrativas apocalípticas. Entonces, enseguida aparece algo y ya parece que se vuelve a dar la impresión que se viraliza de inmediato. Pero en ese sentido,
el futuro, y sé que mucha gente está parada en los estudios del futuro y que ahora el futuro, me alegro en un sentido que ha dejado de ser, digamos, propiedad exclusiva de los transhumanistas y propiedad exclusiva de Elon Musk, ¿no? Y en fin, y Silicon Valley y estos actores y en fin, me alegro, ¿no? Y que haya otras formas de pensarlo y desde otros lugares y tengamos todos estos alterfuturismos que son muy ricos proponiendo relatos, pero insisto, yo creo que esos relatos tienen que estar, pues servir para repensar el presente y no para imaginar qué vamos a hacer cuando no haya agua. Te vas a morir, o sea, quiero decir, no necesito ningún escenario prospectivo para saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Claro. Que no me interesa ese escenario, o sea, más bien porque la imaginación o la discusión no tiene que ver con cómo replantear eso, cómo reducir emisiones o reducir la producción o eliminar directamente la producción de plástico. ¿No? Y reconvertir esa, ahí no hay tanta discusión, pero vamos a pensar qué hacemos si nos quedamos sin agua. ¿Para qué vas a pensar eso? O sea, honestamente, si te quedas sin agua intentarás sobrevivir. Mucha gente no va a conseguir, ¿no? No, es algo con lo que estoy muy conflictuada. Entonces, en relación al futuro, me alegro que haya otros futuros, alterfuturismos, gente que esté pensando el futuro de otra manera, que la ciencia ficción pues no sea más de lo mismo, ¿no? Y esta porque parece pues, visión muy situada, digamos, en cierta forma de ver y de habitar, ¿no? Podemos volver a los tópicos, pero bueno, no los quiero repetir porque también eso se ha convertido como en un ejercicio de borradura y violencia de lo blanco, lo occidental, lo masculino, que no tampoco quisiera entrar ahí, pero todo eso me parece de enorme riqueza, pero me parece de enorme riqueza porque, pues no sé, si yo pienso en Sanra, ¿no? Un artista, músico estadounidense muy hizo cine, hizo música, no sé, especulación, es un personaje muy interesante. Si yo pienso en él, uno de los grandes exponentes del afrofuturismo, lo que veo en él es un ejercicio de lucha en su presente. Y eso es lo que daba sentido a sus futuros. Entonces, eso es lo que me interesa. Si hay algún planteamiento de futuro, lo que me interesa es el futuro que cambia las condiciones en las que vivimos. Y no los que plantean distópicos o que la utopía va a ser, vamos a hacer y así vivimos eternamente, o este tipo de estupideces, o nos vamos a Marte, ¿no? En fin, o sea, ni estas utopías absurdas y que me parecen, no sé, de un grado de infantilidad y no concibo, ¿me entiendes? El lugar desde donde están formuladas y que parezca algo maravilloso irse a vivir a Marte, o sea, bueno, en fin, me da igual, pero entre uno y otro extremo, ¿no? Como la más reaccionaria y convencional y la expansión, la invasión, reproduciendo sistemas de clase, desde la más tradicional a las más nuevas y desde otras latitudes, que desde luego me interesa mucho más lo que esté sucediendo en los alterfuturismos y son de enorme riqueza. Siempre para mí que hablen y que hablen al presente. Y ¿no? Porque al menos un mínimo de compromiso con la vida, ¿no? Y con las generaciones. Porque entiendo que el cambio empezamos hablando de las generaciones, pues yo sé que pasan los años, te haces mayor, te decepcionan muchas cosas que cuando eras joven pensabas que, no sé, más inocente o más entusiasta, y, esto será, no sé, no, ni te veías en ese lugar y tampoco veías al mundo en estos lugares, en fin, yo entiendo que eso pesa, pero pues la vida sigue, y por mucho que eso pese, en muchos de nosotros, en mi caso también, pues Internet una gran decepción, vivimos un momento utópico o varios momentos utópicos, según sea esa relectura del pasado, pues como grandes, también la gran decepción. Ahora, eso no significa, no por eso todo va a ser nefasto y negativo y solo vamos a pensar en que el barco se hunde y nos hundimos y nada más, porque hay una responsabilidad también generacional
siento, ¿no? Con la gente, Sí. bueno, con nosotros mismos, porque estamos vivos y si apreciamos en algo la vida no tendríamos por qué estar abrazando Claro. estos discursos apocalípticos como si fuera la Sí. norma, y por las generaciones que vienen. Y es que siento que de repente parece que hay una perpetuación de esta idea, que se construye esta idea de apocalipsis y distopía y todo ese asunto, y parece que esa es la norma, y nunca nos fijamos, por ejemplo, sí, pero la gente en África, ¿qué piensa de esto, no? La gente de otras latitudes, no sé, de la India, de China y todo, ¿cómo están viendo su futuro, no? Y todo eso, siempre lo vemos desde la óptica aquí, y ahora los adolescentes viven con la onda del apocalipsis zombie, ¿no? Que van a venir los zombies a ver. Entonces, esas construcciones a mí también se me hacen sí podría decir que un poco hasta patético el asunto, pero porque se empieza a reproducir el mismo discurso y es muy difícil. De las películas de ciencia ficción por que tú ejemplo, veías de pequeño. Sí, y tú ves cómo van cambiando y ahora están con los zombies, ¿no? Y cada generación va teniendo sus propios mundos. Me dio mucho gusto platicar contigo. Ay, gracias, Artur. No, esperamos tener chance Igualmente, de igualmente. convertir, Eso que charlar otra vez con otro tema que te guste, más allá de internet y todo ese asunto. Tenemos miles y miles de temas, ¿no?